con discernimiento, con comprensión, con entendimiento, con una razón, con un propósito, para la honra y la gloria del Señor. Siéntense, mis hermanos, por favor. Y dice, hablando precisamente de los dos mandamientos dados por Jesucristo, continúa de esta manera. El primero, es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. El primero nos permite servir a Dios y a través de su gracia buscar nuestra salvación. Pero también dar testimonio de su amor. El testimonio no solamente es dando a conocer la doctrina, que es lo principal, sino también a través de nuestra fe y nuestros hechos. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es nuestra relación con las personas, siempre tratando de servir, de ayudar, de ser comprensivos y sinceros para convivir en armonía y en paz. El tema en esta recordación es la reconciliación fraterna. Esa reconciliación entre hermanos, necesaria, ¿cómo no?, para tener comunión con el cuerpo de Cristo. Este es el tema. Y por ello, quisiera, ¿verdad?, retomar una vez que hemos leído cómo el apóstol de Jesucristo enuncia en su carta dos mandamientos, los cuales se cumplen de una manera eficiente en la vida del cristiano. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ciertamente, ¿verdad? Hubo una persona que dentro de su capacidad conocía los mandamientos de Dios y se acerca a Cristo y le dice, Maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento en la ley? Esta es la respuesta del Señor. El primer y grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos cerca de la participación de la Santa Cena del Señor. Algo tan grande, tan maravilloso y tan exclusivo
para la iglesia del Señor, porque la Santa Cena en la iglesia del Dios vivo no tiene comparación alguna. No hay nada que se le parezca, que puedan decir otras congregaciones, casi nos parecemos a la luz del mundo. No, no, la iglesia del Señor es única entre todas las demás. Es sustentada, es alimentada de parte de nuestro Dios a través de un ministerio que está sobre la haz de la tierra. Y dentro de este tema, vamos nosotros a analizar cómo el Espíritu del Señor, de una manera comparativa y de otra manera clara, nos manifiesta a nosotros cuál ha sido la voluntad de Dios y el trabajo que han desempeñado durante todo el tiempo en la vida de los hombres de Dios. Primero, vamos a analizar 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo número 20. Dios le pague, hermano. Amén. De esta manera, el apóstol está manifestando un ministerio sobre la haz de la tierra. Ese ministerio se llama Ministerio de la Reconciliación. Ese ministerio de reconciliación que existió en el tiempo de la iglesia primitiva, y tenían razón todos los hermanos, todas las hermanas en la iglesia primitiva tenían razón en considerar lo elemental de ese ministerio de reconciliación, porque el ser humano está expuesto a caer en algún error, a cometer alguna falta, a desviarse en un momento de descuido de la enseñanza y empezar a obrar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Así, el hermano y la hermana es instruido desde el día en que bajó a las aguas del bautismo y se le dijo: hermano, hermana, si algún día usted por algún descuido, por alguna lucha muy fuerte, llegase usted a desviarse del camino del Señor, está dispuesta a recibir a algún hermano, ya sea que el hermano ministro envíe para darle un consejo, para exhortarle y animarle a que no deje el camino del Señor, sino que se esfuerce buscando la comunión con Dios. Y nosotros dijimos: amén.
¿Por qué? Porque aceptamos nosotros la dirección de un ministerio de reconciliación, el cual me va a invitar, como dice el apóstol, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí encontramos una de las razones por las cuales el hermano acepta y dice: sí, hermano, ayúdeme, no me deje solo. Si ve que empiezo yo a desviarme, llámeme la atención, porque no quiero abandonar el camino del Señor ni darle la espalda a mi Señor Jesucristo, que me perdonó infinidad de pecados el día en el que yo bajé a las aguas del bautismo. Dice el apóstol Pablo en este texto que leyó nuestro hermano, desde el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿cómo dice? Y nos dio ¿el qué? El ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A ver otra vez. ¿A quién les dio el ministerio de la reconciliación? ¿A nosotros? ¿No? Hay un ministerio y un ministro, nada más. El ministerio de la reconciliación es dado de parte de Dios al ministro de ese ministerio, que ustedes y yo conocemos quién es. ¿Cómo se llama? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Ya se les olvidó? No, no. El ministro de este ministerio se llama Naasón Joaquín García. Ese ministerio Dios se lo ha dado para reconciliar. ¿A quién? A aquel ser humano, aquella persona que de alguna manera, en un descuido, pudo ofender a Dios. Cayó en algún error, cometió alguna falta. Y que quizás, ¿verdad?, dentro de aquella expresión del hombre, pudiera ser ya para el hombre algo que ya no puede ser tolerable. Recordando el ejemplo de aquella mujer que fue sorprendida en una falta, en un error, en un pecado.
Aquellos que se dieron cuenta del grado de pecado que cometió aquella mujer, dijeron, esta mujer es digna de muerte, es digna de que sea apedreada, porque así estaba escrito. En su celo, en su aparente santidad, pues no era justo que siguiera viviendo esa mujer habiendo cometido una falta tan grave. Y van con el Señor. Y le dicen al Señor, mira Señor, a esta mujer ha sido sorprendida en este pecado. Y en la ley de Moisés está escrito que las tales sean muertas a pedradas. ¿Tú qué dices? El Señor no se dejó llevar por aquella osadía de las gentes, por aquel coraje o celo de los que aparentaban limpieza y santidad, sino que el Señor les habló a sus conciencias y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tome una piedra y arroje contra ella. Esa piedra que tomó, esa palabra, los hizo a ellos reflexionar, pensar en el estado real en el cual ellos se encontraban. Y uno a uno fue retirándose mejor, porque sus conciencias les estaban redarguyendo que ellos también eran hombres que habían cometido errores, faltas o pecados y no podían levantar su mano contra aquella mujer. El único que podía levantar su mano contra aquella mujer era el que no tenía pecado. Y había uno, y se llamaba Cristo Jesús. Aquel hombre que tenía precisamente este ministerio, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, sean qué, sean ido. Y el que podía condenarla, el que podía juzgarla, el que podía agarrar una piedra y arrojársela para que le pegara y muriera, ¿qué fue lo que hizo? Se compadeció. ¿Por qué se compadeció el Señor de ella? Si era una mujer pecadora, si era una persona que ante la sociedad a lo mejor no era grata su presencia, porque el Señor es misericordioso. Y dice el Espíritu de Dios, no nos paga a nosotros conforme a nuestras iniquidades. No. Sino que se acuerda
de que somos polvo y que nuestra vida es semejante a la flor del campo. Y esto hace que la misericordia se manifieste, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Dios quiere que el pecador se arrepienta y tenga vida eterna. Para ello, el Espíritu de nuestro Dios está diciendo, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A sus apóstoles. Para que ellos, con la facultad, con la autoridad que Dios les dio a ellos, sean los únicos que puedan decir, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Ese ministerio está sobre la tierra. Veamos entonces cuánta razón han tenido los hombres que, reconociendo este ministerio que está sobre la haz de la tierra, vamos a irlo analizando, porque la palabra de nuestro Dios, en la carta que el apóstol del Señor mandó a la iglesia, nos muestra de dos mandamientos. Uno, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que veamos quién es nuestro prójimo. Porque el mandamiento está diciendo, debo amarlo como a mí mismo. Muy bien. En el libro de San Lucas, capítulo 10, el verso 29, claramente está aquí diciendo quién es mi prójimo. A veces uno dentro de la idea que tiene que todos somos prójimos unos de otros. Y no es así. Hay un prójimo. Y el Señor está aquí manifestando claramente para identificar quién es nuestro prójimo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. En esa situación quedó aquel hombre que fue agredido por los ladrones. Le quitaron todo lo que llevaba. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto, casi muerto. Y ellos se fueron porque no tenían en estima la vida de aquel hombre.
Lo que querían ellos eran las alhajas, era el dinero o lo que ese hombre llevaba de valor, se lo quitaron, lo golpearon, no les interesó que los golpes que sufrió pudieran estar en riesgo su propia vida. A los ladrones no les interesó la vida de aquel ciudadano. Al dejarlo ahí es la comparación para entender quién es mi prójimo. Al dejarlo ahí medio muerto, sin dinero, sin alhajas, sin ninguna cosa de valor y aún su vida en peligro, también por ahí pasó un sacerdote y lo miró. No le quitó la bolsa vacía, a lo mejor su túnica o su turbante. No, el sacerdote lo miró y viéndolo cómo estaba en peligro de muerte, no sintió compasión por él y lo vio y siguió su camino. Qué ingrato, qué desalmado. No era un semejante a él en su persona. El que cayó en manos de pecadores no era un hombre con dos pies, con dos manos, con una cabeza, con dos ojos, igual que el sacerdote. Sí. Aquel sacerdote que no sintió compasión de el estado en el que estaba el ciudadano caído en manos de ladrones, pudo pensar y decir, qué ingrato sacerdote. ¿Y lo que predica? ¿Y lo que habla? Me dejó, me abandonó, aún estando al borde de la muerte, no fue él y me tendió su mano, me levantó, no hizo nada, al contrario, huyó. Y dice la escritura, asimismo, pasó también un levita y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hizo lo mismo que el sacerdote. Sí. Dos seres humanos semejante al que cayó en manos de ladrones no podían ser considerados esos dos como prójimos. ¿O sí? No. ¿Por qué no? Porque no se compadecieron de aquel que estaba medio muerto. No les interesó su vida. No les importó que estuviese desangrándose. No podía el sacerdote, si él su ocupación era tan rápida, no podía hacer una llamada, llamar a la ambulancia, si hubiese habido en ese tiempo, como lo puede hacer cualquier hombre cuando ve a un herido en la calle.
Cualquier persona, ¿verdad?, que ve a un herido en la calle y que se está desangrando, a cual más con la tecnología que hay ahora, inmediatamente le habla a la ambulancia. Aquel cuya acción es de preocupación porque se está yendo la vida de un ser humano, utiliza, hermano, el medio de comunicación y pide auxilio. Ese es el prójimo. Ese es el que merece amarlo y decirle, eres mi hermano, hermano. Porque me viste en una situación difícil y me ayudaste, en muerte y me socorriste. Así está el Señor dándole a entender a este joven que le dijo al Señor en pregunta, ¿quién es mi prójimo? Dice el versículo 33. Dos elementos, el sacerdote y el levita, no hicieron nada por la vida del que estaba muriéndose. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, o sea, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, porque él tenía que seguir su camino, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Diferente la acción de los 2 primeros a este último. La pregunta es, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Los 3. ¿No? ¿Quién? ¿Quién? ¿No todos son prójimos? No. ¿Quién es mi prójimo? Está esta comparación y el verso 37 responde el joven a la pregunta de Cristo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo? Con que no me di a entender a mis hermanos. A ver, ¿quién es mi prójimo? El que usa de qué? De misericordia conmigo. Aquel que me venda, aquel que como el canto asimismo lo está declarando, ¿verdad? Pasó un samaritano y vendó mis heridas. En su cabalgadura me llevó al mesón,
me curó, híjole, ese prójimo está sobre la tierra, hermano, con un ministerio ¿de qué? De reconciliación. ¿Cuántas veces te ha condenado a ti, a mí? ¿Cuántas veces me ha cerrado la puerta? Me ha dicho, tú no sirves para nada. Vete. ¿Cuántas veces me ha impedido de que busque la bendición de Dios? Nunca. Ese prójimo al cual debemos amarlo como a nosotros mismos, cada año se echa la culpa de cada uno de nosotros. No sé si ustedes piensen igual. Estamos hablando de la reconciliación fraternal, de algo, ¿verdad? Que es elemental antes de acercarnos a la mesa del Señor y que claramente el Espíritu de Dios manifiesta que es necesaria la reconciliación fraternal entre nosotros mismos, porque nos vamos a acercar a un lugar sagrado, santo, para participar de la cena del Señor, pero siempre en cada uno de nosotros está esta convicción de que es indispensable que en la tierra exista el ministerio de la reconciliación, a fin de que la mujer y el hombre puedan con toda libertad acercarse a la mesa y participar de la Santa Cena. Elemental es el ministro y el ministerio de la reconciliación. Necesario. De manera antigua o desde los tiempos antiguos, lo vemos muy claro en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a leer. Éxodo capítulo 18, el versículo 13. Notamos aquí el trabajo y el ministerio de Moisés. El pueblo de Israel estaba consciente, seguro, que para consultar a Dios era necesario ir con Moisés para escuchar qué es lo que Dios declara, quiere, desea. Era necesario que Moisés lo dijera. No era para Israel desconocido la función
que Moisés tenía de parte de Dios en favor del hombre. Aquí lo está diciendo. Cuando el suegro de Moisés, llamado Jetro, vio todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Jetro le decía: ¿por qué? Todo el día está el pueblo delante de ti desde la mañana hasta en la tarde y tú estás ahí con ellos. ¿Por qué? Le dice Jetro. Y Moisés le responde, verso 15, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. ¿Por medio de quién consultaba Israel a Dios? Por medio de Moisés. ¿Había otro camino? ¿Existía algún otro elemento? Al grado de, no vamos con Moisés, vamos mejor con Aarón. Vamos mejor con otro. No. ¿Quién era el único por el cual el pueblo podía consultar a Dios? Moisés. Moisés. Hasta el día de hoy. Sí. Y no solo el pueblo podía disfrutar lo que Dios quería. Yo me imagino cuando Moisés, hermano, se paraba delante del pueblo y a pesar de que no era la tecnología que hay ahora, que a través de micrófonos y bocinas la voz se puede escuchar muy lejos, a fuerza de pulmón, de una manera así, ¿verdad? Verbal, sin ayuda de algún otro elemento para que la voz se escuchase a distancia. Cuando Moisés se levantaba para hablar al pueblo, cuánta solemnidad del pueblo existía, porque reconocía el pueblo que Moisés era la boca de Dios. Y lo que Dios quería, a través de Moisés, el pueblo lo sabía. Y dice, cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Era el único. Era el único que podía decir, así lo dice Dios. Así lo quiere Dios. Esto es lo que Dios desea. De manera que Israel se sentía cobijado bajo esa protección y vigilancia de un hombre singular como lo era Moisés. De manera que si algún hombre hubiese cometido algún error, alguna falta, él se sentía protegido, no porque Moisés toleraba o era un aparcero de la falta, del error o del pecado, sino porque Moisés
era un hombre con un corazón muy manso. Y dice la Sagrada Escritura que Moisés era el hombre más manso de todos los hombres de la tierra. Se compadecía del que erraba, sí. Ayudaba al necesitado, auxiliaba al que estaba en riesgo. Sí. Israel lo pudo considerar como su prójimo, su benefactor, su intermediario, su intercesor, su abogado, su defensor ante Dios. Y claramente Moisés se los demostró a ellos. ¿No se acuerdan que un día la ira de Dios fue tan grande contra el pueblo de Israel que Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, yo he visto que este pueblo es un pueblo de duro corazón. Los voy a destruir. Y a ti, yo te voy a poner sobre otro pueblo más sincero, más noble, más obediente, más mejor que este, porque se cansó Dios de la actitud y de la conducta de Israel, y le dice a Moisés: los voy a destruir. ¿Qué hace Moisés cuando Dios dice: voy a destruirlos y a ti te voy a poner con otra gente más buena, más noble, más sencilla, más amorosa, que te quieran, que te estimen, que te den tu lugar? ¿Qué hace Moisés? A la palabra de Dios, que estaba decidido a hacer tal cosa, ¿verdad? Que intercede por ello. No era Moisés como aquel sacerdote o como aquel levita que vieron al que estaba muriéndose ahí y se pasaron de largo. No, Moisés no era de esa clase de personas. Moisés era un hombre con un corazón muy bueno, humilde más que todos los hombres de la tierra. Le habla a Dios y se pone entre Dios y el pueblo y le dice: Señor, si tú quieres hacer esto, ¿qué van a decir los egipcios que los sacaste para hacerlos morir en el desierto? No lo hagas. No te acontezca tal cosa. Pero si ya está en tu determinación hacerlo, mejor hazlo conmigo. Ráeme de tu libro. Fíjate lo que hace aquel que estamos diciendo que es prójimo, al que debo amar como a mí mismo. Está poniéndose entre Dios y el pueblo y prefiere él que Dios lo quite a él.
y perdure la vida del pueblo. Mi pregunta es esta: ¿podría el pueblo de Israel seguir adelante sin Moisés? Definitivamente no. Moisés intercede al pueblo y se pone él ante Dios y dice: ráeme a mí, quita mi nombre de tu libro. Claro, Dios no lo iba a hacer, pero lo estamos tomando como un ejemplo para analizar el ministerio de la reconciliación que Dios le ha dado a su santo apóstol, nuestro hermano Nazón Joaquín García, y que anteriormente les había dicho a ustedes cuando Él nos ha cerrado la puerta. A pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras faltas, siempre Él se ha puesto ante Dios o entre el pueblo y Dios. No era así el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín. ¿Cuánto tiempo estuvo intercediendo por nosotros? Años, más de 50 años. A pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras faltas, siempre Él intercedía en favor del pueblo a tal grado que hubo un día, un agosto, en el cual intercediendo el apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel, por el pueblo, uno de nuestros hermanos cercanos a él, familia de él, se acercó y le dice: ¿no te da miedo que Dios te castigue por interceder en favor del pueblo? Noten la palabra. ¿Qué culpa tendría él de ser azotado, de ser castigado, de ser amonestado por causa de nosotros? Claramente estamos nosotros ubicándonos en el lugar en donde nosotros estamos como seres humanos, como personas, como hermanas, como hermanos. Cuánto fallamos, cuánto ofendemos a Dios de una manera consciente e inconsciente, y nunca hemos tenido de parte del apóstol del Señor una palabra peyorativa, una palabra que nos diga: ya no, porque Él se ha echado nuestras culpas y sin deber nada
exponiéndose a padecer por amor a su pueblo. Por eso, estamos aquí analizando que el ministerio de la reconciliación dado a su santo apóstol está vigente hasta el día de hoy, por lo que, como un día le dice Dios a su siervo Moisés, Éxodo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Es la palabra que Dios le ha dado a su siervo. Palabra que le dio Dios a Moisés porque era el responsable del pueblo. Y el pueblo lo entendió, lo asimiló, y para consultar a Dios tenían ellos que ir con Moisés. Para conocer lo que Dios quería, tenían que oír a Moisés. Dios le dice a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Había una razón por lo cual Dios quería que el pueblo se santificara y que lavaran sus vestidos. Sí, dice el verso siguiente. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Qué ilusión del pueblo. Qué alegría del pueblo oír de parte de Moisés esta palabra, laven sus vestidos. Moisés mismo iba a decirles la manera cómo deberían santificarse. Un día, 2 días, 3 días. Y les dice la razón, miren, esto es necesario hacer, que estemos preparados de una manera limpia. Porque Dios se va a manifestar ante nuestros propios ojos en el monte Sinaí. Así es que prepárense, santificaos, lavad vuestros vestidos, buscad que no haya en nuestra casa levadura que pueda contaminar. La razón lo justifica. Iban a mirar a quién, a Dios. Iban a presentarse delante de Dios. De manera que cuando aconteció, verso 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Versículo 17. Y Moisés, una vez que el pueblo estuvo ya preparado, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Una majestad gloriosa.
Un momento sublime, inesperado por el pueblo, sí. ¿Qué podía el pueblo hacer sin la ayuda de Moisés? Nada. Sin embargo, la preparación que hizo Moisés para el pueblo tuvo tan fina, tan pulcra, que pudieron ellos acercarse al monte y mirar la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Pero solos no hubiesen ellos podido hacer, ni tampoco Dios se hubiese manifestado a ellos. Por tal motivo, estamos nosotros viendo la necesidad para una reconciliación con Dios, la necesidad de un ministerio y de un ministro que por la gracia de Dios tenemos. Y el ministro de ese ministerio es el que te ha invitado, hermana, hermano, a una santa cena. Y aquí está la invitación. ¿Quién te invita? ¿Quién? Un apóstol de Dios. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que hemos hecho, hermanos, hermanas, nuestra condición humana, nuestra carne siempre tiende, hermano, a que nosotros fallemos en el sentido espiritual para amar a Dios sobre todas las cosas. Hemos hablado del prójimo y lo hemos entendido, lo hemos comprendido. ¿Quién es nuestro prójimo? Y claramente decimos, nuestro prójimo es el que ha tenido misericordia de nosotros. Y primero es Dios, Cristo y su santo apóstol, que nos ha tendido su qué, su mano. ¿O estamos aquí por buenos, por santos, por perfectos? ¿Verdad que no? Al menos yo así lo pienso, lo siento. Un himno dice, y es una estrofa que Dios le dio a nuestra hermana Elisa, una estrofa: si he hallado gracia, ha sido por un hombre de Dios. ¿Podemos decirlo? Sí. Entonces, ¿no es nuestra capacidad? ¿No es nuestra santidad? No, no. Por más que nos esforcemos, por más que busquemos la reconciliación con Dios, ocupamos de una oración intercesora. Ninguno de nosotros puede decir, yo me voy a sentar a la mesa porque ya estoy listo. ¿O sí? No. ¿Verdad que aunque mi hermana y mi hermano se esfuerce, luche y busque
a mi hermana, a mi hermano, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, que algún día tuvieron alguna diferencia. Oye, papá, perdóname, mamá, perdóname, hijo, perdóname, te ofendí, te agredí. Por más que lo hagamos, no por eso ya estamos listos. Ocupamos la oración del que tiene la autoridad. Y una vez que el que tiene la autoridad haya orado y pidiendo a Dios que nos perdone, si Él dice, acércate a la mesa con libertad, tus pecados te son perdonados, acerquémonos con plena confianza y certidumbre y disfrutemos de ese momento, de ese tiempo glorioso y precioso en el cual desciende Cristo y se manifiesta la iglesia para unirse a nosotros y nosotros a Él a través del apostolado y disfrutar ese momento precioso, porque es la manifestación gloriosa de unidad que hace Dios a través de la Santa Cena. El ministro del Ministerio de la Reconciliación es el que te ha invitado. No cualquier hombre, no cualquier persona. ¿Eres tú invitado especial? Sí. ¿Que no hay mejores hombres o mujeres en el mundo? Podrá ver. Podrá ver. Podrá suceder, ¿verdad?, que algunos a quienes les fue enviada la invitación primero hayan puesto obstáculos, hayan puesto peros. Y cuando el Señor envió a sus mensajeros y les dijo, la cena está preparada, vengan que ya está todo listo, empezaron a excusarse y a negarse y a decir, no vamos a poder asistir. Esto hizo enojar al rey y los mandó matar porque no eran dignos. Y envió a sus mensajeros y les dijo, vayan por los caminos, vayan por las ciudades, vayan por los valles, vayan por los lugares lejanos, y aquel que se encuentren, háganle esta invitación. El rey los invita a una gran cena. El que iba en el camino no iba vestido adecuadamente. Ni siquiera se imaginaba lo que estaba por suceder. El que venía del trabajo todo sudoroso, sin pensar más que en llegar a su casa y descansar o tomar algún refrigerio. Sí, pero el Señor tenía una cena. Y aquellos a quienes no podían destacar, que no tenían una esperanza de sentarse en una mesa gloriosa, a ellos llegó la invitación y les dice, vengan, porque no me sentaré hasta que mi mesa esté completa. Esto hizo el Señor con nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Dónde nos encontrábamos? En las partes más oscuras y sirviendo a lo que por naturaleza no era Dios, sin esperanza, sin alguna esperanza de sentarnos en un lugar
en donde se sienta un rey. ¿Qué esperanzas teníamos? Pero llegó un mensajero. El mensajero es el hombre de Dios que nos dice, ven a la cena. Ya está todo preparado, ya está todo listo. Y entonces surge el canto y la melodía del coro que dice, somos invitados a la fiesta más grande de toda la tierra. Preparémonos, hermanos. Busquemos la amistad con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, porque el varón de Dios nos llevará al encuentro con Cristo. Oh día glorioso, oh día precioso será cuando al participar del pan podamos sentir que Cristo vive en mí y yo en Cristo. Preparémonos para esta gran fiesta